así como Job dijo. Entonces, hermano, si somos discípulos, porque si somos discípulos de Cristo, vamos a indagar, hermano. Recuerde que los discípulos de Cristo iban al maestro cuando él daba las parábolas y hablaba escatológicamente, ¿verdad? De los 3 días y que voy a edificar de nuevo este templo en 3 días, aunque sean puras ruinas ahora. Los discípulos fueron a preguntar: Señor, aparte, los discípulos, ¿cuándo van a hacer estas señales y cuándo va a ser el final de este siglo? De esta dispensación, de este tiempo del que tú nos estás hablando. ¿Cuándo va a ser las señales o cuáles van a ser las señales de tu venida de nuevo? Entonces, los discípulos conocen las señales. Y es importante, hermano, que esa unción, esa revelación venga a nuestras vidas para que nosotros reconozcamos las señales del tiempo que vivimos. Y por ende, entonces, saber cómo vivir este tiempo. Y en este tiempo, hermano, hemos de vivir pues en santidad, consagrados para el Señor, anunciándole a la generación de hoy que el Señor es recto y justo y bueno. Entonces Él nos adiestra para que como discípulos caminemos, hablemos como Él, veamos como Él, seamos reconocidos como tales, así como a Pedro lo reconocieron. Tú eres uno de ellos, tú eres uno de los que sigue al Señor Jesús, de los que sigue a Jesús. Y él lo negando, ¿verdad? Negándolo. Pero no tenía la llenura del Espíritu Santo, a diferencia suya. Entonces, para que también prediquemos el Evangelio. Porque los discípulos, id y haced discípulos a las naciones. Él los envió a sus discípulos, los envió a predicar las buenas nuevas, a bautizarlos, a sanar enfermos, a liberar. Acompáñeme entonces y mire lo que dice el profeta Isaías. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. ¿Escuchó las profecías? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como discípulo. Y en este versículo está uno de los milagros que un entendido ve todos los días de su vida. Él nos despierta cada mañana. Si el Señor no nos despertara cada mañana, hermano, ni con alarma nos despertamos. Solo porque Él nos da vida. Aquí hay un secreto, hermano. Ahí hay un secreto. Por eso yo le dije un día, recuerdo que se lo dije porque el Señor me habló cuando leí este versículo. Él me despierta cada mañana. Hermano, solo para una muestrecita, ¿usted se ha escapado de ahogar en la noche? O aún de día, en la siesta, de repente se quedó dormido en una silla. ¿Verdad que le ha pasado? ¿Verdad que le ha pasado? No le miento, hermano. Una vez iba en un bus, allá en aquellos tiempos cuando era polvazón y todo en esos buses y ventanas abajo y todo, pero por el polvo me puse un pañuelo encima para no respirar tanto polvo y me dormí, hermano. Hermano, estoy dormido y ahogándome. Me desperté de brinco, pero en la desesperación, porque me estaba ahogando, no estaba respirando bien por aquel pañuelo. Todos los días hay un milagro en nuestras vidas, hermano. Él nos despierta. Él nos despierta. Ahora, después dice, mire, despierta mi oído para escuchar como discípulo. Necesitamos tener oído de discípulo. El discípulo ama oír la palabra. No importa si no ha desayunado, almorzado o cenado. ¿Usted se acuerda de que la multitud, él tuvo compasión de la multitud? No habían comido, los discípulos tampoco. Pero los discípulos no estaban desesperados. Los discípulos lo que querían era estar con el maestro.
Ellos lo que querían era escuchar al maestro. Escuchar al maestro. Bueno, pero Él nos adiestra, nos disipula para que seamos sabios, instruidos, diestros. Si usted lee otras versiones de este versículo, así va a encontrar. Pero aún así, como discípulos le fallamos a veces. Lo hermoso, hermano, es que nuestro Señor Jesús a nosotros nos dejó el Maestro Espíritu Santo para que nos enseñe y nos recuerde lo que el otro Maestro, Jesucristo, nos enseñó o dijo. Y no solo eso, sino que dentro de nosotros el Espíritu Santo nos transforma a la imagen de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Entonces, porque dice, hermano, Mateo 10:25, en la TLA se lo voy a leer: lo más que puede hacer el discípulo es ser igual a su maestro y el esclavo igual a su amo. Si la gente dice que yo soy diablo, entonces ahí está hablando de una situación, es el Señor. Pero en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, Mateo 10:25 dice: los alumnos deben parecerse a su maestro. Entonces, hermano, por eso también necesitamos comer y beber la genética de Cristo, el maestro, para que usted y yo seamos discípulos conforme a su imagen, conforme a su imagen. Entonces, hermano, Él nos da lengua, Él nos da sentidos desarrollados también, para que los desarrollemos avanzando hacia la madurez. Pero acompáñenme aquí, hermano, a esta mesa de la que ya hemos hablado un poquito este mes de enero. En la Biblia, el lenguaje sencillo, aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, dice aquí Lucas 24:35, los dos discípulos contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo reconocieron que era Jesús cuando partió el pan. Jesús se aparece a los discípulos. La Santa Cena pasada también vimos este versículo, ¿verdad? Reconociendo a Jesús al partir el pan. Pero lo que yo estaba viendo en la palabra, hermanos, y en este año de reconocimiento y el día de hoy quiero que veamos un poco que en las mesas, cuando el Señor se sentó con sus discípulos, los discípulos tuvieron que reconocer varias cosas. Y usted y yo, hermano, necesitamos, para avanzar en nuestro desarrollo y madurez, seguir creciendo como discípulos de Cristo. Como discípulos de Cristo. Por eso quiero que hablemos hoy de los reconocimientos de los discípulos de Cristo en la mesa, ¿verdad? Y hoy seamos nosotros ministrados, ¿verdad? Y en las mesas, hermano, ocurrieron cosas hermosas entre el Señor Jesús y sus discípulos. Y sus discípulos, usted y yo como discípulos de Cristo, hoy se nos abran los ojos y los oídos todavía más para que reconozcamos algunas cosas. Tal vez algunas que haya que desechar y cambiar y quitar, y tal vez otras que haya que comenzar a hacer, creer, entender, recibir, para que avancemos hasta el final. Entonces, hermano, en la mesa hay una comunión, en la mesa hay una cercanía, en la mesa hay una plática. Hermano, ¿cómo usted con su amiga, hermanas, con sus amigas o con una hija o con su hermana de sangre ha tenido esos acercamientos lindos, esos tiempos hermosos, ¿verdad? O usted, hermano, con su amigo, con un hermano en Cristo, ¿verdad? Y se sientan a tomar ahí una taza de café o un refresco, compartir una comida, y se dan aquellos tiempos de acercamiento. Hermanas, ¿qué es lo que busca el enamorado? Invitarla a cenar en esa mesa, hermano. Se generan proyectos de vida con una invitada a comer de esas. A veces, hermano, comienza un proyecto familiar. Entonces, hermano, en la mesa, eso es figura de lo que ocurre en la mesa de nuestro Señor Jesucristo, como nosotros como discípulos, como nuestro Señor Jesucristo. Así que al ritmo allí, ¿verdad?, de una cena rica, se dieron cosas hermosas en la pareja, en los matrimonios.
Pero veamos en la palabra de qué cosas necesitamos también nosotros como discípulos ver. Y una de ellas, vamos a verlo aquí en Lucas 24, 30, 31. Y sucedió la misma escena de los dos discípulos de Emaús. Sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Hermano, ¿cómo estaban estos discípulos? Estos dos discípulos estaban tristes, estaban abandonando su caminar, su carrera, estaban sin ganas de seguir. Es más, iban retirándose de la comunión, retirándose de la intimidad, abandonando su vida devocional. Iban hacia Emaús. Emaús es tibieza. Entonces, el Señor en la mesa les ministra, les parte el pan, y entonces ellos reconocen que estaban apagados, que estaban tibios, que estaban desanimados, que habían tal vez menguado en la fe, tal vez el gozo había disminuido, estaban secos, ya no había vino del gozo, había tristeza, había desgano, había indiferencia a seguir o no seguir, a perseverar o no perseverar, a abrir la palabra o no abrirla, y no estudiarla y no escudriñarla. Porque un discípulo escudriña, no solo lee la palabra, hermano. Por eso indaga. Cuando vemos a los discípulos preguntándole al Señor, es diciéndole: Señor, enséñame. Así también nosotros tenemos que agarrar la palabra, hermano, y decirle al Maestro Espíritu Santo, enséñame, háblame a través de la palabra escrita, a través del logos, a través del agua, conviértela en vino. Porque, hermano, cuando la palabra salta y se hace vida en nosotros, viene un gozo, hermano. Viene un gozo. Por eso usted y yo, como Caleb le dijo a Josué y le dijo al Señor: entrégame, le dice a Josué, entrégame Hebrón como heredad, y yo voy a echar fuera todos los gigantes que estén ahí, como tú me lo has prometido. Fe de Caleb en la palabra, fe de Caleb en las promesas del Señor. La profecía nos decía, nos recordaba la palabra escrita: las promesas son sí, son amén. Entonces, por eso cuando vamos a la palabra y la palabra se hace vida en nosotros, recibimos vida del Espíritu para seguir caminando. Si íbamos camino a Emaús, regresamos a Jerusalén, regresamos a la intimidad, regresamos a la comunión. Recibimos la doble vida. Ya tenemos vida bio, recibimos la vida Zoe, Sao, para que andemos en el Espíritu. Entonces, hermano, usted puede ver acá, yo puse ahí, hermano, reconocieron su tibieza. Discípulos de Cristo reconocieron que andaban tibios o tristes o desesperanzados, porque ellos dijeron, es más, ellos trataron de convencer al Señor Jesús cuando platicaba con ellos y todavía estaban velados su entendimiento y no lo reconocían. ¿Qué vos sos el único? Porque él le pregunta, ¿verdad? Muchachos, ¿y qué les pasa? Que los miro todos tristes. Parece que es que perdió el vida. Porque al estadio sí fueron. Y ellos le contestan, ¿acaso tú eres el único que no se da cuenta todo lo que aconteció allá en Jerusalén? O sea, ¿de qué parte te has perdido? ¿No tenés Facebook? Ellos tratándolo de convencer a él. Tenemos motivo para andar tristes.
Entonces, muchachos, lo que ustedes necesitan, dijo él, ¿verdad?, es que les ministre la mesa, para que reconozcan que se entristecieron, perdieron fuerzas, están cansados del camino. Entonces, hermano, usted puede ver ahí creo que aquí, mire, verso 32, 33, y se dijeron el uno al otro, mire cómo se dijeron: no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras. Por eso un discípulo de Cristo, hermano, va a la escritura para que se vaya toda tibieza, toda falta de fe, tristeza, falta de gozo, falta de fe, falta de ganas, falta de ánimo. El alimento del discípulo está en la palabra. La vida del discípulo está en el magisterio, la revelación de la palabra de Dios. Entonces, que el Señor levante cualquiera que ande triste, desanimado, creyendo que el problema que tiene lo va a ahogar o lo va a acabar, y no es así. No es así. Hoy usted ha venido siendo un discípulo de Cristo, una discípula de Cristo, para ser fortalecido y para ser levantado de nuevo. Gloria a Dios. Pastor, y los discípulos escuchan cosas que no escucha el pueblo, porque él en la barca les hablaba en parábolas, pero después le decía a Pedro: Pedrito, vení, vámonos, voy a mar adentro, porque ustedes van a escuchar cosas que ellos no entienden. Revelación. Las multitudes, hermano, por eso padecen de hambre. Por eso padecen de hambre. El discípulo no, el discípulo come. Revelación. Por eso usted y yo no podemos quedarnos en la multitud. La multitud eran los que oyen. Por eso vamos de oyente, creyente, discípulo, siervo, amigo, hijo, huíos. La multitud eran oyentes. Y oían, pueblos enteros seguían al Señor Jesús para oírlo. Qué lindo habla, qué bonito discurso, qué oratoria, qué guapo el orador, con qué sabiduría habla. Asombrados porque a lo mejor era un profeta, o un profeta que había resucitado, inclusive dijeron algunos. Ay, cómo sanaba y cómo liberaba, y eso jala a las multitudes. Un discípulo no es atraído solo por señales y sanidades, hermano, porque las multitudes que van en pos de señales y de milagros solamente pueden ser engañadas fácilmente hoy, sobre todo en este tiempo. Un discípulo es firme y está cimentado en la palabra. Su convicción y su vida está cimentada en la palabra. Y un discípulo llega a entender que va a ser reconocido como discípulo por sus frutos, por su vida, por cómo habla, por cómo camina. Entonces, en esa misma hora, dice, se levantaron esa misma hora y regresaron a Jerusalén. Regresaron a la vida íntima, regresaron al fuego, regresaron al fluir, regresaron a congregarse, regresaron a servir al Señor. Porque regresaron donde estaban los demás discípulos. Y allá se les siguió manifestando el Señor, pero ya resucitado. Punto número 2. Mateo 26, 19 y 20 dice: entonces los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. Al atardecer estaba él sentado a la mesa con los 12 discípulos. Mire, 21 y 22. Y mientras comían, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Había uno de sus discípulos
que lo habría de traicionar. Entonces, esta mesa, este momento en esta mesa, hermano, los discípulos estaban buscando reconocer en quién había maldad. Y aquí apliquémoslo a cualquier tipo de maldad. Cualquier tipo de maldad. Mentira, engaño, ira, celos, disputas, deslealtad. Cualquier semilla que el Padre no haya sembrado sea desarraigada hoy en nuestras vidas y en nuestros corazones, hermano. Discípulos de Cristo con maldad. Con maldad. Entonces, se ha desarraigado hoy toda maldad en nuestras vidas para que seamos íntegros, para que seamos fieles. Porque ese es un discípulo que vence, llamado, escogido y fiel. Ese es un vencedor junto al Cordero, nuestro Maestro. Entonces, hermano, al comer el cuerpo de Cristo, hoy se muera toda maldad en nosotros. Cualquier semilla de maldad que el enemigo haya sembrado y que nuestra carne ha sido un ecosistema para que esa semilla sea cultivada y crezca. Por eso hoy comemos la carne, el cuerpo de Cristo, el cual fue entregado por vosotros, dice. Entonces, al comer esa carne que murió por nosotros, así también tenga ese efecto en nosotros. Que muera toda maldad, que muera toda naturaleza caída en nosotros, que muera todo tipo de maldad en nosotros hoy. Hoy es una mesa para reconocer. Y ahí delante del Señor, cada uno. Sí, hermano. Pastor, y qué lindo, dice, ¿acaso soy yo, Señor? Pero Judas dijo, ¿acaso soy yo, maestro? Hay que tener cuidado, porque muchos lo tienen como maestro. Calidad. Qué lindo enseña, qué lindo habla, pero no como Señor. Ahí hay problema, ¿va? ¿Le interesa el conocimiento? No obedecer. Maestro, no, Señor. Es una revelación hermosa, hermano. Querer que el Espíritu Santo sea nuestro Señor. Esa es una revelación, hermano. Esa es una revelación a nuestras vidas. Porque el Espíritu Santo, en la etapa del Espíritu Santo, así como ya lo vimos con Eliseo, doble porción, con Hegai, el eunuco, lleva a la iglesia a la madurez para casarse con el rey. Y en ambas etapas hablamos de una obediencia, hermano. Obediencia. Entonces, que muera hoy toda semilla de traición, de mentira, de engaño, de fornicación, de brujería, de adulterio, de hechicería, de pornografía, de robo, de idolatría. Cualquier semilla de maldad que haya venido a nuestras vidas, aún por ancestros, en el poder que hay en la administración de la mesa, se muera en nuestras vidas hoy y se pudra, que solo la semilla que sembró el Padre germine y dé frutos en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, hermano, hoy en la mesa, que muera esa naturaleza caída, eso que nos atrasa, hermano, en nuestro desarrollo, eso que nos quita el florecer, el fructificar, eso que nos detiene, eso que levanta una pared, una muralla, eso que atrae y le avisa una alarma, ¡pip!, se activó y activa el espíritu de acusación. Y de ahí viene la acusación y te dicen, no, ¿para dónde vas? Tú no puedes. No es cierto, hermano, no es cierto. En nuestro Señor Jesús, en su cuerpo y en su sangre hay vida para vencer
cualquier situación humana o de tinieblas, para que usted y yo lleguemos a ser esos hijos maduros, esos discípulos que lo siguen a Él hasta el final y que van con Él en toda su trayectoria en medio de las pruebas, porque las pruebas de Cristo usted y yo también las vamos a pasar, solo que con una diferencia. A Él le tocó conquistar para que usted y yo en todas las pruebas salgamos ya victoriosos. Así que tenemos garantía. Tenemos garantía. Sí, hermano. Sí. Hermano, había algo de duda, dijo el hermano, por los que no escucharon o los que están en la transmisión. En ellos, por eso preguntan, ¿seré yo maestro? Hermano, el Espíritu Santo no estaba en ellos, en nosotros sí está. Entonces Él hoy nos va a decir qué es o qué puede haber. Por eso hoy estamos en el tribunal del Espíritu Santo. Y que nos revisemos hoy. Y que nos revisemos hoy. ¿Y sabe por qué podemos hablar tranquilos, hermano? Porque yo también puedo hablarlo tranquilo y puedo seguir predicando, porque si no, entonces, hermano, si no tuviera la convicción que le voy a decir, yo también mejor me bajo y hinquémonos todos a pedir perdón. El asunto es, hermano, que la victoria ya está ganada y ya está garantizada. ¿Qué tenemos que hacer? Creerle y tomar el pan y beber la copa. Creerle. Vamos a ser transformados. Vamos a ser transformados. Juan 13, 4 y 5 dije, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Verso 6 al 9, usted ya sabe la historia, se la recuerdo un poquito. Entonces llegó a Simón Pedro, le dijo, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús respondió y le dijo, ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Yo digo, ¿cuándo después? Cuando venga sobre ti el Espíritu Santo y te enseñe para que entiendas. Entonces Pedro le contestó, jamás me lavarás los pies. Jesús le respondió, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dijo, Señor, entonces no solo los pies, sino lávame de las manos, la cabeza y todo, ¿verdad? Tremendo ese Pedro. Pero entonces en esta mesa, hermano, vemos que como discípulos hemos de reconocer cobertura. Porque ¿qué hacía el Señor Jesús lavándole los pies? Ministrándolos, lavándole los pies, lavando, enderezando su caminar, su alma. Pies es figura de alma. Entonces los discípulos, ¿qué tenían que reconocer en el Señor? Ellos creían que era aquella costumbre judía de lavarle los pies porque los andaban todos polvosos, ¿verdad? No. El Señor Jesús estaba dejando una enseñanza, un principio doctrinal. Y entonces los discípulos ahí en esta mesa debían de reconocer cobertura. Cobertura. ¿Y qué vino a través de ese reconocimiento? ¿O qué viene a nosotros a través de reconocer cobertura? ¿Qué voy a ser ministrado? Pedro no quería, porque no entendía, claro. Pero eso nos lleva a nosotros a ser ministrados. Si no hay reconocimiento, hermano, de cobertura, si no hay reconocimiento de autoridad, nos estamos perdiendo de tremendas bendiciones y ministraciones. Hace varios años, quizá más de 10, yo escuchaba eso de padre espiritual, pero no entendía, hermano. Yo creía que era solo como por un cariño, porque esa figura yo solo la conocía en lo natural, en lo físico. Y entonces, bueno, padre, yo escuchaba, ¿verdad? Que algunos le decían padre. Y entonces comencé a escuchar doctrina, hermanos, antes de llegar al ministerio, y escuchar la doctrina apostólica, y me comencé a sentir huérfano.
entendí que tenía pastor, que no tenía padre. Y entonces sentí la necesidad de tener un padre espiritual. Y lo tuve a distancia, hermano, porque mi padre espiritual me predicaba por la televisión en mi cuarto o en la sala de la casa. Pero sentí la necesidad y yo, bueno, no solo me enseñó, me ministró. Me ministró. Eran una llorada yo solito en la sala, hermano, a las 11, 12 de la noche. Porque un padre, hermano, ministra, pero el padre no escoge el hijo. En la cobertura o paternidad espiritual, el hijo escoge, reconoce al padre. Por eso aquí los discípulos tenían que, nos enseña este pasaje, de que hay que reconocer cobertura para ser ministrados. Al no reconocer cobertura, ¿qué estamos haciendo entonces, hermano? Perdernos de esa bendición de ser ministrados. Yo hoy feliz, muy feliz, decirle a mi pastor y mi padre espiritual, de tener. Y son esas figuras, pues, que lo ministran a uno, traen guianza. Y así como el Señor Jesús también estaba haciendo con sus discípulos. Dice, Marcos 16:14, número 4 creo que. Después se apareció a los 11 mismos cuando estaban sentados a la mesa. Aquí ya no estaba Judas, ¿verdad? Y los reprendió por su incredulidad. Mire a los discípulos, ya cuando había muerto y cuando había resucitado. Por su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Hermano, ellos ya lo habían visto, ya habían escuchado a las mujeres, tremendas las mujeres, hermano, las primeras en ver al resucitado, las primeras en darse cuenta. Hermano, yo me vine a la reunión de mujeres ayer a cazar remas, hermano. Predicaron 5 mujeres creo que eran, y qué hermoso, hermano, qué hermoso. Y los discípulos no creían, y las mujeres sí creían. Y entonces Él los reprende por su incredulidad y dureza de corazón, por no creer que Él ya había resucitado. Entonces, hermano, en la mesa de hoy, que también reconozcamos que Él ha resucitado, hermano, pero eso ya lo sé. Una cosa es saberla y otra es reconocerla y recibirla como revelación. Porque cuando nosotros reconocemos y tenemos la revelación de que Él ha resucitado, el poder de resurrección fluye en nuestras vidas. Esa es la diferencia, hermano, entre solo conocer. Porque aquí todos ya sabemos y conocemos que Él ya resucitó. Pero que el resucitado se manifiesta en nuestras vidas es otra. Entonces la mesa traiga ese entendimiento, esa revelación de que el resucitado es nuestro maestro. Y en ese poder que hay en Él de resurrección, sea resucitado en nosotros, sea levantado en nosotros todo discípulo, todo predicador, todo hombre y mujer llamados para hacer la obra de Dios y cumplir la comisión para la cual usted y yo fuimos enviados a la tierra. Discípulos que caminaron con Él, discípulos que vieron los milagros que Él hizo, las sanidades, todo, hermano, verlo caminar en el agua, pero no creyeron que había resucitado. Discípulos de Cristo. Entonces, hermano, traído a nuestra vida hoy, en esta mesa el día de hoy, resucite, sea levantado en nosotros ese discípulo lleno de fe, esa discípula de Cristo llena de fe, creyendo que hemos de hacer cosas hermosas en Él. ¿Y qué hizo Él después, hermano? Los envió y les dijo: id por todo el mundo
id a cumplir la misión. Cuando nosotros entendemos entonces y nos enfrentamos y nos encontramos con el resucitado, cuando nos encontramos con el poder que hay de resurrección, nosotros podemos ir y salvar a otros, ir y bautizarlos, ir y sanarlos, ir y orar por ellos, ir y sustentar al fatigado con una palabra revelada. En el poder de la resurrección. Reconozcamos como discípulos que hay un poder de resurrección en nosotros para ir a pregonar y salvar a la gente con el evangelio, bautizándolos, creyendo que haremos y veremos maravillas en el Señor en ese poder de resurrección. Y después sigue, mire, en ese poder de resurrección, hermano. Y estas señales seguirán a los que creyeren, acompañarán a los que han creído en el resucitado, a los que han visto y reconocido a Cristo como resucitado, en su faceta de resucitado. Hermano, tenemos que ir con ese rema a la palabra. Voy a ir a ver qué es lo que hay en su resurrección y qué poder y qué manifestaciones hay en ese poder de resurrección. Lo voy a creer y en esa convicción yo voy a ir. Yo voy a ir comenzando por mí, comenzando por mi familia, y que resucite todo aquello que ha estado apagado, dormido. Hoy la profecía nos decía, hermano, se ha levantado todo valiente. Sí, valiente ¿para qué? Para gritarle a mi esposa. Valiente para conquistar. Valientes para conquistar. Conquistar esos miedos. Conquistar esas dudas. Conquistar ese corazón endurecido, como dice ahí, ¿verdad?, la palabra. Y ya dejar de ser y estar en la misma situación y dejar de estar en la misma condición como discípulos. Y fluir en esta dimensión de discípulos. Las redes sociales se usan de manera diferente cuando creo en el poder de la resurrección. Y lo que hago es compartir remas. Y lo que hago es compartir cosas que edifican espiritualmente y que traen libertad a las almas que leen sus perfiles. Oh, me cambia la mente. Me cambia la mente. Ya no ando leyendo lo que dice Pablo Coelho. No, yo voy a escribir palabras sazonadas con sal y con revelación para que otros lean. Y no es orgullo, hermano. No es por orgullo. Es porque usted es un discípulo que ha reconocido y ha tenido un encuentro con el poder de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Echarán fuera demonios en mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque vean algo mortífero no les hará daño. Aunque hayan inyectado lo que hayan inyectado en una vacuna, no nos hará daño. Aunque comamos lo que comamos en comida transgénica, usted solo ore por la comida o frijolitos ricos, hermano, esa sopa de marisco que va a comer. Padre, ministra a todos estos animales, purifica esta comida, santifícala, porque va para dentro del templo del Espíritu Santo. Por eso en el nombre de Cristo Jesús me tomo esta pastilla. Así ore, hermano, y tómese la pastilla. Él da medicina y sanidad, dice Jeremías 33:6. Hay quienes criticaron bastante eso, ¿verdad? Y la medicina la dio el Señor, hermano. Desde el Antiguo Testamento. El profeta, hermano, porque antes los profetas eran los médicos. Lo que pasa es que después se fueron diversificando, ¿verdad?, las ciencias y las profesiones y especializándose y todo lo que hay ahora, ¿verdad? Y entonces el Señor le dijo al profeta, cuando iba para la mitad del patio, regrésate y ve, dile a Ezequías que le voy a dar 15 años más, pero agarren un emplasto de higos y pónganselo. Y pónganselo. Entonces, estas señales seguirán a los discípulos de Cristo que creen que hay el poder de resurrección. Y el resucitado, hermano, hoy
por la mesa, entra en nosotros. Ese poder de resurrección entra en nosotros. Avancemos. Juan 13:23. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso hay descanso. Por eso hay reposo en la mesa. Cuando reconocemos no solo al Maestro, no solo al Señor, sino cuando lo reconocemos como el amado. Recostado en tu pecho, mi amado, como Juan. Ser tu amado preferido, escuchando tu voluntad, porque eso es lo que quiero hacer. Porque yo ya entendí, amado mío, que haciendo tu voluntad yo soy pleno. Haciendo tu voluntad, yo no me meto en líos tomando malas decisiones y después termino todo cansado, fatigado y todos lojados, sino que tengo reposo en ti. Si yo consulto cuál es tu voluntad. Por eso una de las características que mencionaba una de las hermanas ayer en su intervención era expresarle al Señor su situación y escuchar, hablando de la viuda. Y escuchar, siguiendo sus instrucciones y obedecer conforme a la instrucción. Esa viuda, ayúdenme hermanas que predicaron, ¿era la que se iba a morir o la que no se iba a morir? Sí, ¿verdad o no? ¿Cuál viuda era esa? A la que le iban a llevar a los hijos presos, porque había venido el acreedor. Esa viuda expuso su problema con el profeta. El profeta son oídos de Dios. Pues todo lo que digan delante de usted, Dios lo está oyendo, hermano. Por eso cuando a usted lo ofenden, agárrese que el ofensor es con el Señor que se metió. Usted solo quédese quieto y espere la venganza del Señor. Gloria a Dios. Entonces la viuda hizo conforme el profeta le dijo y fue prosperada. Por eso, Primera de Crónicas 20:20, creed a mis profetas y seréis prosperados. Juan, a escuchar el corazón. El corazón. No era cuánto daba, es más, hermano. Yo no sé si lo traigo aquí, mire. ¿A qué nos va a llevar el amado? El amado a la intimidad. Pero en la intimidad que hay, hermano. Haga un tema de eso usted. ¿Qué encuentro en la intimidad? O llegar a la intimidad con el Señor. No solo es amor, hermano. No hay que pensar solo en que, ay, abrazadito, ay, qué rico. En la intimidad con el Señor hay mucho. Hay mucho, hay dirección, hay instrucción, hay provisión, hay protección, hay revelación, hay impartimiento, hay crecimiento, hay madurez, hay herencia. Es que nos hacemos uno con Él y Él le va a dar la herencia, Él le va a dar el reino a aquellos que tienen revelación, a aquellos que buscan hacer su voluntad. Entonces, hermano, mire aquí qué pasó con Juan y esto me llamó la atención, ¿verdad? Mire el verso, estamos en el verso 23, mire el 24 y 25, ¿verdad? Dice, por eso Simón Pedro le hizo señas. Simón no era recostado en el pecho. Le hizo señas y le dijo, dinos de quién habla. Él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Intimidad. Intimidad. ¿Ve quién tiene más intimidad? ¿Ve quién tiene más comunión y revelación y conoce las cosas que han de ocurrir o están ocurriendo? El que reconoce al amado en la mesa.
le dijo, vos chute. Porque era medio, ahí estaba medio envidioso Pedro de Juan, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús le dijo, ¿quién fue primero? ¿El Señor Jesús o Pedro? Le dijo, Señor, ¿y qué de este? ¿Y a vos qué te importa, Pedro, si yo quiero que él quede hasta que yo venga? ¿Verdad? Entonces Pedro tenía aquí ahí como, pero es que era atrevido Pedro, no era tal vez por malo, pues, sino que Pedro le miraba algo especial a Juan. Para empezar, Juan tenía tercera, hermana, primera, segunda y tercera, y corría más rápido que Pedro. Pedro era diésel, el motor. Entonces, hermano, Pedro le pide ayuda a Juan. Juan, pregúntale de quién habla. Pregúntale quién es el que ha de traicionar. Pero aquí la parte que quería ver es, Juan reconoce al amado. Como discípulos reconozcamos al amado y que eso nos lleve a una intimidad mayor con él. Sí, hermano. Pastor, por lo que estás hablando, el Señor muere, resucita. Imagino que el Espíritu Santo dice, bueno, ¿a quién le voy a dar el apocalipsis? De todos estos. Al que se le recostaba. Unas versiones dice, estaba sentado junto a él, recostado en su hombro. Solo él y los demás, ¿por qué no? Ahí sí Pedro hubiera dicho, ¿verdad? Así como dijo con el lavado, pues lavame todo. Ahí debería de estar en las piernas del Señor si hubiera sentado de una vez. La intimidad con él en la mesa, hermano, hoy nos acerque todavía más a él, más a él. Escuchar su voluntad y escuchar su voz. Escuchar su voz. Escuchar, hermano, el bebé en el vientre de la madre. Escuchar el latido del corazón. Ayúdenme, hermanas o doctores. ¿Qué da? Le da seguridad. Por eso cuando nace, en los primeros días de haber nacido, ¿verdad? La madre se lo pone en el pecho cuando está llorando. Con los latidos es consolado, consolado, consolado. Yo le digo algo, sus frustraciones, sus problemas, vaya, llóreselos a él. Aún en el matrimonio, hermano. Porque si como esposa quiere que su esposo le resuelva, el esposo tiene límite. Además, es otro emproblemado, porque ya tiene una esposa emproblemada, ya es emproblemado él. Entonces mejor váyase donde el Señor y allá órele, hasta por el mismo esposo ore, pero no pidiendo que lo transforme a él, así no funciona. Sí, perdón, que sí lo transforme a él, pero que la transforme a usted también y viceversa, ¿verdad? Esposos, oramos por nuestras esposas, pero pidiéndole al Señor primero y con más fuerza, hazme a mí el esposo que tú quieres que yo sea para ella. Y también, esposas, hazme a mí la ayuda idónea que tú quieres que sea para él. Discípulas de Cristo. Hechos 6:2. Creo que vamos terminando. ¿Qué número vamos? Al 6. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos. Mire, están en otra mesa aquí, hermano. Los 12, los discípulos, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir las mesas. Entonces, hermano, aquí hay que reconocer nuestra ubicación. Veo yo aquí pues en este versículo, reconocer nuestra ubicación, es decir pues no desubicarnos, hermano. Cuando usted y yo nos desubicamos como discípulos, no avanza la obra, por más cosas y actividades y proyectos que usted y yo hagamos. Pero si andamos desubicados, no avanza la obra, hermano. Aunque oremos por mucha gente, aunque hagamos, aunque le hablemos a mucha gente, aunque prediquemos, pero si estamos desubicados, el reino no avanza. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra ubicación,
hay multiplicación de discípulos. Multiplicación de discípulos. Mire usted el verso 4 al 6, ahí en Hechos 6 siempre. Y nosotros nos entregamos entonces a la oración y al ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Prócoro, Nicamor, Timón, Parmenas, Nicolás, un prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y dice el verso 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. ¿Dónde? En Jerusalén. Y muchos de los sacerdotes también se convertían al Señor. Pero hermano, ellos entendieron y reconocieron su ubicación. Cuando lo hicieron, abundó la palabra y se multiplicaron los discípulos. Así avanzó el reino. Porque querían que los que predicaban atendieran las mesas de su ubicación. Entonces, como discípulos hoy también, reconozcamos nuestra ubicación. Identifiquémosla si no lo hemos identificado. O rectifiquemos si nos habíamos desubicado. Para que el reino avance. Lo que hagamos, lo que hablemos, sea en bien del reino, no de mi nombre, no de mi fama. No de mi fama. Hermanos de alabanza, por favor, me acompañan. Lucas, último creo, 12:33, 35 al 36. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas, discípulos de Cristo, y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor, que regresa de las bodas para abrirle tan pronto como llegue y llame. Mire, hermano, quería ponerle ahorita ese contexto del último punto. Estad siempre preparados y mantened las lámparas encendidas y sed semejantes a hombres que esperan a su Señor. Verso 37. Dichosos aquellos siervos a quienes el Señor al venir halle velando. En verdad os digo que se ceñirá para servir y los sentará a la mesa y acercándose les servirá. Discípulos activos en el servicio, con su lámpara encendida, y que así los encuentre el Señor y que así nos encuentre el Señor cuando venga. Entonces, hermano, vamos a ser galardonados. Discípulos sirviendo, lámpara encendida, doble porción de aceite, en su ubicación, fluyendo en el poder de la resurrección, creyéndole a Él. El Señor va a venir con un galardón para todos esos discípulos y discípulas preparados hasta que Él venga, cumpliendo su obra y su voluntad, así como Juan, que buscaba escuchar el corazón del Señor. Verso 38. Y ya sea que venga en la segunda vigilia o aún en la tercera, no importa en qué tiempo, cuánto tarde, en cuánto tiempo venga. Y si los haya así, dichosos son aquellos siervos. Por eso hemos de ser como Juan, y hemos de ser como los discípulos camino de Emaús, que reconocieron aquella tibieza, aquella carga que los había cansado, que los había entristecido, que al dejar de buscar la intimidad y la comunión como Juan, ignoraron, no recibieron la revelación de que Él había resucitado. Quiero terminar con esto. Lucas 22, 28 al 30.
vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y así como mi Padre me ha otorgado un reino, yo os otorgo que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentaréis en tronos para juzgar, juzgando a las 12 tribus de Israel. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor, en el nombre de Cristo, gracias por tu mesa. Señor Jesús, Señor y Maestro nuestro, gracias por tu mesa. Gracias por tu vida de obediencia, muerte y resurrección. Gracias por el ejemplo y el legado que nos dejaste. Gracias por el Espíritu Santo, quien también queremos sea nuestro Maestro y Señor siempre, y que nos revele tu voluntad, y que nos revele lo que tú quieres que hagamos. Danos un corazón sensible, que toda dureza se vaya, falta de fe, incredulidad, toda semilla de maldad muera hoy, para que avancemos contigo y caminemos contigo, aún en esas pruebas en las que tú tienes para nosotros, pero que sabemos que ya recibimos la victoria, que ya recibimos la salida. Y en todas circunstancias, problemas y dificultades que haya en nuestras vidas ahora, sabemos, Señor, que tú tienes la provisión para nosotros. Tú tienes la salida y tú tienes la victoria, aún de enfermedades, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, Espíritu Santo, muéstranos qué hemos de reconocer hoy, para que ya no nos estorbe, o que hemos de reconocer en ti para seguir desarrollando y creciendo como discípulos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Medite y ore ahí usted. Fuiste angustiado, fuiste afligido, fuiste molido, todo por mí, de tu reino eterno, de gran majestad, a ser humillado, muerto y burlado, lo hiciste por mí. Jesús, 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 como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Fue mi pecado que te enmudeció, ellos te esperaron al fondo del Seol, mas su boca no se abrió. Como cordero al matadero, como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Si hay alguien que desea reconciliarse con el Señor y quiere que oremos por él, pase al frente, o por ella, puede pasar al frente y vamos a orar por usted. Mas tu boca no
Cada uno, cada una. Jesús, Jesús, Con el Espíritu Santo. Estamos en su tribunal. Revisémonos y reconozcamos. Él está para ayudarnos, para mostrarnos, para impartirnos ese poder de resurrección, para desarraigar toda maldad. Volvamos, si hemos menguado, volvamos al camino, volvamos a Jerusalén, esa atmósfera de Sión, esa atmósfera de intimidad, de desarrollo, de crecimiento, esa intimidad que nos lleva a recibir consuelo, reposo, que trae sanidad, que trae perdón, que trae gozo en nuestras vidas, así como los dos discípulos camino a Emaús. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que desee pasar? Oramos por su vida. Este es el tiempo. Tiempo para reflexionar. Si es necesario, ponernos a cuenta también. Ya no dejemos que nada nos detenga. Ya no dejemos que nada obstaculice y cargue. Soltemos toda carga de pecado también, que nos asedia y fácilmente vienen a veces a nuestras vidas. como cordero al matadero, como una oveja frente al trasquilador, sangre derramó. En su mesa hay perdón. Fue mi pecado que te enmudeció. En su mesa son abiertos nuestros ojos. Fondo del cielo, mas tu boca no se abrió. Como cordero En el nombre de Cristo. matadero, como una En el nombre de Cristo. frente al trasquilador, sangre derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Fue mi pecado que te endureció. Ellos te esperaron al fondo del cielo. Acá, por favor, mis hermanas diaconisas, No se abrió. me ayudan a orar por la hermana, por favor. Jesús, Sí, Señor. Jesús, Oh, sí, Señor. Jesús, Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Trae transformación, habilitación. Abre nuestros ojos. Danos oídos y lengua de discípulo. Sepamos reconocer, sepamos oír e ir en pos de ti. Lava nuestros pies. Lava nuestros pies. En el nombre de Cristo.
Jesús. Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, reposa. Reposa sobre cada uno, trayendo esa vida que nos lleva de regreso a Jerusalén, esa vida que nos lleva a la intimidad. Espíritu Santo, úngenos, habilítanos, que nuestra lámpara esté encendida siempre y que como siervos, como discípulos de Cristo, estemos sirviéndole en nuestra ubicación hasta que tú vengas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Reposa. Reposa, Espíritu Santo. Llénanos. Despierta a los valientes. El poder de resurrección venga ahora en nuestras vidas y resucite y nos haga fructíferos, fértiles físicamente, en el alma, en el espíritu, en el área profesional, en los negocios, fructíferos, fértiles. En el nombre de Cristo, el poder de resurrección. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Despierta, levanta, levanta. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Como cordero al matadero, Sí, Señor. como una oveja que frente al trasquilador sangre derramó. Fue mi pecado que te endureció, ellos te esperaron al fondo del Seol, mas su boca no se abrió. Sí, Señor. Sí, Señor. Tome el pan. En él hay poder para que muera toda semilla de maldad que quiere tal vez o nos ha detenido o nos ha frustrado o cansado, nos ha imposibilitado llegar a donde el Señor quiere que llegamos. Habilitarnos a estar siempre dispuestos. Que muera toda situación de grosura y de naturaleza caída en nosotros y que seamos transformados en el nombre de Cristo Jesús. En su cuerpo hay poder para morir a todo aquello que hemos de morir y dejar atrás. En el nombre de Cristo. Su cuerpo nos da la fuerza. Su cuerpo es el pan que descendió del cielo. Es ese modelo del cielo que viene a nuestras vidas para transformarnos en nuestro ser interior, para convertirnos en vivientes, para que como vivientes cuando Él venga seamos transformados y ese poder de resurrección nos haga ascender después de los que murieron en Cristo, como está escrito en su palabra. Comamos el pan.
En su sangre hay resurrección. En su sangre hay purificación. En su sangre hay poder de resurrección. En su sangre hay perdón. En su sangre hay nueva vida. En su sangre está la genética divina. Y a través del vino como una representación. Y en fe bebemos la sangre de Cristo. En fe bebemos su genética. En fe bebemos de su espíritu. Porque la vida está en la sangre. Y tomamos la sangre de Cristo representada en este jugo de uvas. En esa fe y convicción, para resucitar a todo lo que es de Dios o lo que Dios diseñó en nosotros, para nosotros, y para llegar a esa estatura de ese varón perfecto que hereda. En fe, bebamos la copa. Gracias, Señor.